Bueno, tenían hecho un ejercicio que era flexo-compresión, el ejercicio 1, y después tenían 3 ejercicios, el 2 y el 3 son similares, también son a flexo-compresión. En uno tienen en los dos, tanto en el 2 como en el 3, no tienen el momento, pero tienen la excentricidad, por lo cual pueden calcular el momento. Y el ejercicio 4 es un ejercicio con presión simple, pero es una columna circular y yo la había planteado como sunchada. Yo ahí me equivoqué, eso normalmente no lo vemos, así que está resuelto, lo vamos a explicar un poco, pero digamos, no se preocupen porque eso no va a entrar en el parcial y digamos la deducción de las fórmulas y demás tampoco está, digamos. Yo porque quise agregar un ejercicio con circular y por eso. Bueno, vamos a ver no sé si tuvieron oportunidad de verlos, a los ejercicios, por lo menos al 1. Sí. ¿Sí? Bueno, y el ejercicio 2 es similar al 1 y en función de lo que han estado viendo con Omar recién, digamos, los pasos o el procedimiento sería el mismo. Son ejercicios sencillos los de columnas, básicamente son aplicar fórmulas y tener en cuenta, digamos, lo que son las unidades y los datos. Bueno, lo más complicado que pueden tener en columnas es no tener, digamos, de datos, la carga axial, y la tengan que sacar, digamos, de acuerdo a la distribución de cargas del esquema estructural. ¿Sí? ¿Qué cargas van a llegar a la columna? Las cargas de la losa que van a pasar a la viga y de la viga que van a llegar a la columna. ¿Sí? Ya al final de los ejercicios vamos a ver un poquito cómo sería ese viaje de cargas en el caso de que no la tuviera. En este ejercicio lo que nos piden es calcular una columna de hormigón armado según los siguientes datos. Tenemos una carga última, una excentricidad y la dimensión de un lado. La calidad del hormigón, el tipo de acero y nos dice que la sección es rectangular. Como vemos en los datos, tenemos una carga axial y una excentricidad. Por lo tanto, vamos a tener que dimensionar una columna a flexo-compresión. Lo primero que vamos a hacer es calcular la resistencia de diseño. Yo esto lo voy a cambiar. Ah, está bien. Entonces, vamos a calcular la resistencia nominal, que tiene que ser igual a la carga, mayor o igual a la carga última sobre el factor de resistencia. En este caso, por columnas, como lo vieron con el profe, es de 0,65. Aportando un poco, que creo que lo preguntó Ana, esto, en este caso no se afecta abajo por el 0,80, ¿sí? Porque sabemos que ya hay una excentricidad y la conocemos. En el caso de no conocer una excentricidad, se supone que toda columna está sometida a una excentricidad no comprobada. Por lo tanto, ahí se afecta de otro coeficiente para reducir la resistencia. En este caso, como sabemos que existe, no lo afectamos. La carga última dividido el factor de resistencia de 0,65 nos da la carga de diseño, ¿sí? La carga axial de diseño, que es aproximadamente 151 toneladas. Por otro lado, al tener excentricidad sabemos que vamos a tener un momento. El momento se calcula, el momento nominal, como la carga nominal por la excentricidad, ¿sí? Si nosotros hubiésemos tenido el momento, sí, calculamos el momento nominal como el momento último dividido el factor de resistencia para flexión, ¿sí? En este caso, como tenemos excentricidad, el momento nominal es igual a la resistencia de diseño axial por la excentricidad. Acá tenemos un momento final de 30,20 tonelámetros. Tal como lo dijo el profe, nosotros no sabemos
digamos, a qué va a fallar primero, si a una compresión pura o a una flexión. Por lo tanto, las dimensiones, vamos a hacer un predimensionado contemplando solo flexión y solo compresión. En el caso de flexión, tomamos la deformación máxima para un H20 y sacamos los coeficientes, en este caso el KD. De datos teníamos una de las dimensiones que era 20 centímetros, que a su vez 20 centímetros es la dimensión mínima que tiene que tener una columna. Sacamos el D, como lo habíamos calculado, antes sabíamos calcularlo por flexión, momento nominal sobre B, la raíz por el KD. Eso nos da aproximadamente una altura útil de 58 centímetros. Ahora, si hacemos el predimensionado, ¿sí? ¿Podrías volver al paso anterior del momento nominal, que lo estaba bien controlando? Sí. Ah, está bien. PN por... Bien. Listo, muchas gracias. Lina, a compresión, como ustedes saben, la cuantía para las columnas puede estar entre 1% y 8%. En este caso se eligió la mínima de 1% por una cuestión de, para que no esté tan densificada la armadura. Y se saca el área bruta, digamos, de hormigón. Como el cociente entre la resistencia de diseño y abajo tienen una relación entre la resistencia del hormigón, la resistencia del acero y la cuantía. Bueno, Profe, sí. no me da igual el momento, me da más chico. Porque vos al momento lo debes haber calculado como PU por E. Fíjate cómo lo calculaste. Sí, PU por Bueno, E y lo dividí por 0,9. sí. Si lo calculás así, vos estás afectando eso por el factor de reducción del 0,9. Y para compresión, digamos, para todo lo que es columna, tiene que estar afectado el 0,65. Por eso acá te da más grande. Por eso esto, a ver si puedo, se los remarco. Siempre el momento nominal se calcula en base al PN. Oh, no me va. Ah, lo que pasó es que recién, cuando estábamos en clase, Sí. Omar nos corrigió y puso a flexión 0,9 y a compresión 0,65, pero no Está lo, bien. lo tenías que usar así, no. Está No bien, pero eso cuando tenés como dato el momento último. Ah. Nosotros acá no tenemos el momento último. Ah, ¿Sí? Cuando tenés el momento último, no tenés excentricidad, o al momento último lo dividís por 0,9 y te da el momento nominal. Listo, es eso. Pero acá, no, ¿de qué te sirve calcular un momento último si vos vas a diseñar con un momento nominal? ¿Sí? Y al momento nominal directamente lo sacás con la resistencia nominal a compresión. Bien. ¿Sí? No está mal lo que hicieron con Omar, digamos, pero son en base a otros datos. Bueno, me quedó como muy abajo ahí. Profe, ¿y Sí. ese momento en qué dirección iría? Bueno, acá no está planteado, digamos, no sabemos en la estructura, pero normalmente tendrían que decirte la excentricidad, si va en E, si está en X, si está en Y. O si te dan el dato del momento último, en qué dirección está para el armado. Acá solo vamos a sacar, digamos, la dimensión, pero no la orientación que va a tener esa columna, porque no lo sabemos, digamos. Si ustedes lo tuvieran planteado en una planta, en un esquema estructural y sabemos cómo es la disposición de la columna, sí les podría decir. Bueno, siguiendo con el predimensionado, calculamos un área bruta para solo compresión. Y en ese caso nos da un área en centímetros cuadrados. El B era dato, despejando el D nos da que es de aproximadamente 36 centímetros. Si comparamos
el D por compresión y por flexión, vamos a elegir el más grande, porque el más grande, como veníamos viendo, es el que nos va a cumplir ambas condiciones. En este caso, lo determinante fue lo de flexión. Por lo tanto, se va a adoptar en primera instancia el B, que era dato, de 20 centímetros, el D, de 58 centímetros, y un H de 62, perdón. Al H mínimamente le dan 4 centímetros más que el D. Lo vieron con Omar un poco, que cuando después sacaban el gamma, es un poquito más de 2 centímetros de cada lado. Pero bueno, mínimamente va a tener un 4 centímetros más que el D. Una pregunta. Sí. Acá no incorporamos el peso propio de la columna al cálculo, ¿verdad? Es que ya tenemos PU. Asumimos que el PU ya es carga última. Y en carga última tendrá contemplado todas las cargas que tiene. Ah, bien. Gracias. ¿Sí? ¿Iba por aquí? Sí. Bueno. Como tenemos las dimensiones ya, podemos calcular a flexo-compresión para entrar a los ábacos, que si lo tienen, no sé, necesitan un valor de M y de N, y de gamma. El gamma que era igual a H, que es la dimensión más grande, digamos, de la columna rectangular, menos 2 veces 2 centímetros mínimo de recubrimiento, más el diámetro del estribo, de 0,8 aproximadamente, porque todavía ustedes no lo saben, más el diámetro de la barra sobre 2. Acá se supone un diámetro de 20. Sobre el H. Reemplazando les da un valor de 0,88. También esto creo que lo preguntaron recién. ¿Qué valor tomamos? Bueno, tomamos el más próximo que tengamos para los ábacos, digamos. En este caso, 0,9. Del diagrama, ustedes tienen varios diagramas que van a depender de la tensión del hormigón, de la resistencia del acero y del gamma. ¿Sí? Bueno, entrando a la que es del gamma de 0,90, muy bien, necesitamos conocer los valores auxiliares de M y de N. Bueno, esto lo vieron de dónde salía de las fórmulas. El N era igual a el N que era la carga última, ¿sí? Sobre la resistencia del hormigón por B por H. Y el M es el momento por la resistencia del hormigón por B por H al cuadrado. De ahí se desprende que N es 0,61 y M 0,20. Entrando al ábaco, ¿sí? Buscamos el M de 0,20 y el N de 0,61 y nos da un punto del ábaco acá. Como vieron recién con el profe, se adopta el valor más próximo superior, digamos. En este caso es esta, que es la de 0,02. Adoptando ese valor de relación de cuantía, digamos, ¿sí? Podemos sacar la sección total de acero de la armadura longitudinal. AS o AST, ¿sí? Como 0,02, que es lo que sacamos del ábaco, por B, por H. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Eso nos da un valor de 24,8 centímetros cuadrados. Se eligieron 4 barras del 20 por borde, teniendo en cuenta que las barras del 20 tienen un área de, a ver, 20 al cuadrado por 55 de 3,14,
¿sí? Centímetros cuadrados, 8 por 3,14, tenemos 25,12 centímetros cuadrados. ¿Lo ven a eso? Entonces estamos cumpliendo, digamos, con la necesidad de acero que sacábamos por cálculo. Como lo vieron ahí recién con Omar, para los estribos cumplían función de resistencia al corte y todo lo que dijeron, para evitar, digamos, que la armadura principal no se pandee, para que no, digamos, no estalle, digamos. Al no conocer valores de corte, nos vamos a limitar por las condiciones reglamentarias. El CIRSOP te establece que el diámetro del estribo va a estar en función del diámetro de las barras de la armadura principal. En este caso, como elegimos diámetro del 20, y es mayor el 16 y menor el 25, nos dice que los diámetros de los estribos tienen que ser de 8 milímetros. A ver si lo encuentro en la punta. Además, tienen una tablita ustedes, creo. No, sí. Y además, la separación de esos estribos va a estar dada también por condiciones reglamentarias. Que sea menor o igual a 16 veces el diámetro de las barras, menor o igual a 48 veces el diámetro del estribo, o menor o igual a la dimensión más chica. Si nosotros reemplazamos, nos da que tiene que ser menor o igual a 32, menor o igual a 38 y menor o igual a 20. En este caso nos está condicionando esta. Por lo tanto, la separación que vamos a adoptar de los estribos va a ser de 20 centímetros. Yo acá no les hice los dibujos, pero a su vez te dice que tiene que cumplir que la separación entre ramas de estribo no tiene que superar los 35 centímetros, que es justo lo que estaban viendo con Omar cuando se cortó, digamos. Y la separación entre las barras longitudinales de una misma capa debe ser menor o igual a 15 centímetros. En este caso no habría problema, digamos, con eso. Por lo tanto, se van a adoptar estribos dobles. ¿Dobles por qué? Porque teníamos una separación más grande que 35, del 8, que era en función de la armadura longitudinal, cada 20 en función de las condiciones reglamentarias, la más limitante, que en este caso era la dimensión más chica de la columna. Profe, Profe, Sí. profe, ¿siempre Sí. van en un borde? ¿No pueden ir en dos bordes? Van en los dos bordes. Bueno, a ver, no tengo dibujo. Vamos a mis dibujos de niño. Van en los bordes, porque vos pensás que la armadura son las que tiene que generarte, digamos, la fuerza para que en función de la separación de esa armadura se genere el momento que resista al momento actuante. Se van a ir en dos bordes. Claro, pero eso sería con un Sí. momento en dirección X. Eso Claro, que, yo ahora te lo dibujé así, no, en ningún lado del ejercicio te dice en qué dirección está aplicado. O sea, y, vos conociendo la dirección vas a poner la armadura para que se cumpla ese momento, digamos. claro, pero Después, a lo que voy es que puedo sí, tener en dos direcciones momento en momentos Y. sí, sí. Fíjate, ponele un sistema de losas. No sé, no está dibujado con espesores, con nada. Cada una en una losa y tenés que calcular esta columna. ¿Sí? Esa columna va a tener momento en esta dirección y en esta otra. De acuerdo a cómo integre el pórtico en Y y el pórtico en X.
de las dos, bueno, vas a tener que ver, la carga axial va a ser la misma, pero el momento es distinto. ¿Sí? En función de eso vos tendrás que dimensionarlo. ¿Se entiende? Sí, sí. Y ahí llevaría barras en los cuatro lados. Sí. Bien. Y la dimensión, por ejemplo, en esta tenías una dimensión de 20, que era en este caso, o, bueno, la más chica. Esa puede estar dada por una cuestión, no sé, de diseño, de arquitectura o algo, y si es libre, bueno, la podrás optar vos por hacerla de la forma que quieras, y por ahí surge la posibilidad, mientras el diseño lo permita, quizás de que sea una columna cuadrada. Y si no, va a depender también de cuál es el máximo momento, digamos, donde necesites un brazo, digamos, de palanca más grande. ¿Bien? Sí, profe. Profe, una pregunta. Sí. Si estoy en compresión simple, porque recién para calcular la sección del acero hizo el ρ por el BW por H. Sí. Pero en compresión simple no usamos B por H, sino la sección que nos da la columna. El D, con D útil. O sea, en el ejemplo que dio el profe del teórico, la Sí. clase pasada, sacábamos el área de la columna y eso era lo que usábamos para calcular la sección del acero. Está bien, pero ahí solo tenés en cuenta un solo esfuerzo, que es el de compresión. Claro, claro, pero no. Acá, como tenés compresión y flexión, digamos, tenés que analizar la columna sometida a esas dos tipos de esfuerzos simultáneos. Por eso es que se deducen, digamos, el M y el N para poder entrar en el ábaco, digamos. Eso tiene en cuenta, digamos, la interacción de los dos esfuerzos. Por eso es cuando vos dimensionas, tenés en cuenta el H, porque están contemplados, digamos, en la fórmula. Pero si no está bien, cuando es compresión simple, usas el D. Profe, Ok, gracias. o sea que en compresión simple usamos el área de cálculo y acá usamos las dimensiones finales que tiene la columna. Sí, a ver si te entiendo bien, sí. Bien. Bien. Encima no hay ninguno de cosas. Compresión simple. Bien. El otro ejercicio es similar, así que antes de irlo pasando, me gustaría que lo vayan haciendo con la calco y me van diciendo los valores. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Mismo caso, columna de hormigón armado, que tienen como datos la carga última axial, tienen una excentricidad, tienen un valor de una de las dimensiones, y el hormigón y el acero. ¿Qué es lo primero que hacen? Calcular PN. PN. Bueno, ¿cómo lo calculan el PN? PU sobre PU sobre phi. 0,65. Está escrito en la siguiente fórmula, pero lo vamos a poner. El PU sobre el factor de resistencia. Bien, ¿ese factor de resistencia de cuánto es? 0,65. Bien. ¿Lo tenemos que afectar de algún otro factor? No. No. Bien. ¿Qué más necesitan calcular? El momento. Momento. Momento nominal. ¿Momento qué, perdón? En nominal. El nominal. ¿A qué era igual? PN por la excentricidad. Muy bien. PN por la excentricidad. ¿Tienen valores de eso? ¿Cuánto les da? PN me dio 185, redondeando. Y 28. Y 28. Vamos a ver qué tenemos. 185 y 28. Muy bien. ¿De acuerdo el resto? Sí, profe. O los que queden por allí. Sí, profe.
¿Sí? Bárbaro. Seguimos. Ah, no. Bueno, ¿qué era lo siguiente para hacer? Supongo un B. Predimensionado. ¿Ya lo vieron? Muy bien, ¿en predimensionan a qué? Flexión. Flexión. A flexión, bueno. Predimensionado, flexión. ¿Qué vamos a sacar de ese predimensionado? El D. El D, bueno, ¿a qué es igual el D? KD por la raíz del momento nominal sobre el BW. Muy bien. Momento nominal sobre B, que era dato. ¿Cuánto les da ese D? ¿46 puede ser? No sé, está en la filmera siguiente, ya lo vemos. Acuérdense que el B acá era 30, ¿no? Listo, le damos a la columna esa dimensión. B30 por D46. No, No, por H. Más 4. Bueno, a H le vamos a poner 4. Entonces la columna que tiene 30 por 50. Sí. ¿Todos de acuerdo? Hay que predimensionar la compresión ahora. Muy bien. A ver, bueno, esa fórmula es un poco larga, pero la vamos a hacer filmina. 45, 20. A ver si les había dado 46, creo. Predimensionado compresión. Acá pueden adaptar lo que quieran. 878, pero está ahí. Sí. Eso después lo van a redondear, no hay problema. Predimensionado compresión, eligiendo la cuantía de 1 a 8, en este caso se eligió 1, nos da un área bruta de hormigón de 880 centímetros cuadrados. Despejando, conociendo el B, nos da un D, que bien, no está puesto, igual a 29,33. Profe, a mí me da, no sé, tengo los mismos valores. Me Puede da que más esté, a ver si alguno lo hace, puede que no lo haya colocado bien. No, me da 878 el área. Sí, 875. Y 30, pero porque tengo puesto el redondear. Está bien, bueno, pero está en ese orden de magnitud. Sí. Y seleccionamos el mayor de los dos. Bien, o sea, acá no le vamos a dar 45. Bueno, vieron, acá está esto mal. El B de 30, un D de 46 y un H de 50. Ahora sí, ¿estamos de acuerdo todos? Sí. Bien. ¿Qué se hace después? Escucha. Estimamos el gamma. Estimamos el gamma. ¿El gamma de qué va a depender? El H. Del, perdón. No escuché, no es que estaba mal. De H. De H y quitándole. De H del espesor. Bien, de H y de, digamos, Diámetro la del. separación de las barras. Diámetro de barras. ¿Qué? Diámetro de barras. Barra de estribo. Bien, Recubrimiento. recubrimiento. Valor, ahí está. DH, del recubrimiento, diámetro del estribo y diámetro de las barras. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En este caso se tomó de 0,9. O sea que vamos a usar el mismo ábaco que recién. Para hormigón H20, A0420 y gamma 0,9. Ahora, ¿qué tenemos que calcular? N y M. Fíjense si están bien los valores. 30, 50. Puede fallar.
¿Sí? ¿Están de acuerdo con esos valores? ¿Les da igual? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a entrar el abaco con M019, N062 y casi que estamos en el mismo punto que en el ejercicio anterior. Está entre la cuantía de 001 y la de 002. Adoptamos la superior, digamos esta. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Calcular la armadura mínima. La armadura. La armadura longitudinal. Armadura longitudinal. ¿Sí? El ρ por B por H. Eso nos da 30 centímetros cuadrados. Elegimos un diámetro de barras, vemos la sección y vemos cuántas barras vamos a necesitar. En este caso, el phi del 20 tiene un área de 3,14 centímetros cuadrados. ¿Sí? 3 por 5, 15, da un poquito más. En cada borde vamos a tener un poco más de 30 centímetros cuadrados. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Podemos usar otro diámetro? Sí, podemos usar otro diámetro. Si usamos diámetros más chiquitos, vamos a tener más número de barras. Lo que vamos a tener que ir viendo, digamos, es que en función de las dimensiones que le dimos, en este caso teníamos 30, en el otro quizás estábamos más jugados. Que, digamos, podamos distribuir esa cantidad de barras en ese espesor de la columna. Los estribos, nuevamente, los sacamos en función del diámetro de la barra principal. Mayor a 16, menor a 25, son estribos de 8. La separación de esos estribos también nuevamente va a estar condicionada por el diámetro de las barras principales, el diámetro de los estribos y la dimensión más chica de la columna. En este caso también resultó ser la dimensión más chica de la columna. Bien, por lo tanto son estribos del 8 cada 30 y van a ser dobles. ¿Por qué? Porque se debe cumplir que la separación entre las ramas de estribo no tienen que superar los 35 centímetros entre ellas. Y nosotros, si no, tendríamos la distancia entre las barras, ¿de cuánto era? De 46. No, bueno, un poquito menos quizá. Pero estamos superando los 35 centímetros. ¿Lo ven a eso? Sí, y ahí para unir los dos estribos usaríamos las barras del 12. Claro, tienen que poner esas barras. No sé, bueno, sí, lo sigo haciendo como que siempre en la misma dirección. ¿5 eran? 5. Bueno, obviamente no está a escala porque no son todas las barras del mismo diámetro. Uno y el otro. ¿Sí? Sí. Esos dibujitos míos de primer grado. Bueno, como ven, los ejercicios son bastante simples los de columnas. Ahí vamos a ver si tienen que ustedes calcular las cargas. Pero conociendo la carga, básicamente, tienen que hacer un predimensionado, si es a flexión y a compresión, para sacar las dimensiones y después entrar en el abaco y ver si funciona con esas dimensiones en cuanto a las cuantías admitidas. Y sacar de ahí el área de la armadura principal. El otro ejemplo, no se preocupen que no va a ir parcial, dice, con los datos que se indican a continuación, indicar cuál
es la sección de acero necesaria y los estribos para la siguiente columna circular. Tienen un H20 y acero ADN 420. Tienen la carga última y tienen que el diámetro es de 40 centímetros. Esto lo vamos a borrar porque en realidad lo vamos a calcular. Acá está esquemáticamente cómo sería la columna, ¿bien? La distancia, porque vamos a verificar a pandeo. Entonces, a pandeo necesitaríamos la longitud de pandeo de esa columna, va a ser a eje de los elementos a los cuales esté vinculada. En este caso, la viga. De eje a eje vamos a tener 3 metros, 15 centímetros y 15 centímetros, entonces tenemos 3 metros 30. Bien, como datos, si se fijan, solo tenemos carga axial, como lo vieron con el profe. En realidad toda columna se le presume que está flexo comprimida, aunque no tenga una flexión, digamos, no se diga. Por lo cual se toma que siempre hay algún tipo de excentricidad que pueda existir por construcción, por cómo apoyen, digamos, la viga o, digamos, cómo apoye la carga. Para tener en cuenta esa excentricidad que no se conoce, lo que se hace es que cuando se calcula la resistencia de diseño, se afecta por un valor. En este caso, como se optó por columna sunchada, este valor es de 0,85. Con el profe creo que vieron un ejercicio de carga axial solamente y adoptaban este valor de 0,80. Fíjense si lo tienen a mano el ejercicio. Pero ustedes lo vieron. Sí, el primero. Bien, bueno. En el teórico les dice, digamos, que ese valor se incrementa si la columna es sunchada. A su vez, el factor de resistencia, según Sirsok, ¿sí? Cuando es una columna sunchada, cambia el factor de resistencia a 0,70. ¿Sí? Pero solo para este caso. ¿Por qué? Porque la columna sunchada, el suncho le da como un delta de resistencia a esa columna. Al confinar el hormigón dentro de ese sunchado, le genera un aporte extra de resistencia al que es capaz de resistir la columna ante las mismas dimensiones, mismo hormigón, misma armadura, si no tuviera un sunchado y tuviera estribos. Entonces, para contemplar eso, es que este factor, Sirsok lo toma en 0,70, pero solo en este caso. Así que ustedes quédense con el 0,65. Operando carga última sobre los factores, digamos, de resistencia, nos da una carga de diseño axial de 3,36 toneladas. Lo que vamos a hacer es verificar esa columna a la esbeltez, ¿sí? Para lo cual, el control de esbeltez necesitamos conocer el radio de giro mínimo. Para una columna circular, el radio de giro mínimo es D, que es el diámetro de la columna, sobre 4. Para una columna rectangular, creo que es 0,29 por la dimensión mínima, me parece. ¿Sí? A ver, no sé si lo tengo para no decir otra cosa. Ok, no lo encuentro. Bueno, pero en este caso, que es circular, es D sobre 4. El diámetro de la columna lo teníamos de dato, dividido 4, tenemos el radio de giro mínimo de 10 centímetros. La esbeltez de la columna va a ser igual a la luz
¿sí? En la longitud de pandeo de esa columna, que es la longitud de arrastramiento, digamos, de la columna, sobre el radio de giro mínimo. Lo vimos en el dibujito que esa longitud es de 3,30 metros. Dividido 3 nos da una esbeltez de 33. Nos dice que estamos ante columnas que no sufren riesgo de pandeo si esa esbeltez es menor a 45. ¿Bien? En este caso, eso se cumple. Si no se cumpliera, quiere decir que es tan esbelta la columna que deberían considerarse momentos de segundo orden que justamente se generan al pandearse la columna, que es el caso del dimensionado de columnas esbeltas. Bueno, acá podemos seguir como lo veníamos haciendo. Con la particularidad que, como les dije, las columnas sunchadas tienen este aporte de resistencia que se los da justamente el suncho. Entonces el dimensionado no es tan igual como lo veníamos haciendo. Conociendo el D, nosotros conocemos el área bruta de hormigón, ¿sí? A que es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4 o pi por radio al cuadrado. Entonces, el área bruta de esa columna van a ser 1260 centímetros cuadrados, aproximadamente. Ahora nosotros necesitamos conocer el área total de la armadura longitudinal. El área de la armadura longitudinal, esta ecuación, viene de contemplar, digamos, ese delta de resistencia que le aporta el suncho. Después de muchas deducciones se llega a esto. Reemplazando y teniendo en cuenta, digamos, las unidades, nos da que la armadura longitudinal, el área, perdón, es de 30,40 centímetros cuadrados. En este caso yo elegí barras del 25. Y las barras del 25 tienen una sección de 4,9 centímetros cuadrados por barra. ¿Sí? $5 por 7, 35. O sea que estamos bien, estamos cubriendo esa área necesaria de armadura. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Hay alguien vivo? Dijeron mal. ¿No tiene que tener mínimo 6, profe? Claro, por eso. Ahí vamos a llegar a eso. Por lo pronto, tenemos que saber que mínimo tienen que ser 6, por eso también la elección de los diámetros. A su vez, nosotros en los otros casos calculamos suponiendo una cuantía. ¿Bien? En este caso, la cuantía la vamos a calcular. ¿Cómo es la cuantía? La relación entre la armadura, el área de la armadura y la sección de la columna, la sección bruta. En este caso nos da una cuantía de 2,4%. Que verifica, porque en este caso de columna sunchada sigue siendo válido que sea mayor a 1 y menor al 8%. Entonces, de acuerdo a lo que hemos calculado, puede dimensionarse así. El CIRSOC... Profe, sí. ¿y eso se puede calcular para los ejercicios anteriores o sí hay que suponer en los otros? En los otros sí, se supone, digamos, que es mejor, digamos, el proceso de diseño. Ah, bueno, entonces no lo calculamos. No. Bueno. Bueno, el CIRSOC lo que te pide es que verifiques el suncho. ¿Qué verificas? Una relación de volumen entre, que es el ρS, que es una relación de volumen entre la armadura del suncho y el volumen total del núcleo. ¿Sí?
y establece ahí la fórmula. Vamos a ver a qué se refiere. ¿Puedes repetir, profe, esta relación entre? Esto, el ρS, es la relación entre el volumen, acá lo tienen, armadura del suncho y el volumen total del núcleo. Acá en el dibujito tienen entre la armadura del suncho y el volumen total del núcleo. El núcleo es la parte esta, todo el hormigón que queda dentro, confinado, dentro del suncho. Es decir, sin tener en cuenta el recubrimiento. La relación de esas áreas es lo que llama ρS. Y eso se tiene que verificar, digamos. Que ese valor tiene que ser mayor o igual a todo esto. Donde tenemos en cuenta el área bruta y el área confinada, el AC. El área dentro del suncho. ¿Sí? Y después tiene en cuenta la tensión del hormigón y la tensión del acero. Acá les pone el área del suncho, ¿cómo lo tomamos? Como pi por el diámetro del área, digamos, comprendida dentro del suncho. Este DC que ven acá, a ver si en el dibujo está, aquí es igual al diámetro de la columna menos el recubrimiento. Es decir, menos 2 veces el recubrimiento. Que por reglamento también ese recubrimiento tiene que ser de 4 centímetros o más. Por lo tanto, el DC en primera instancia tiene que ser igual al diámetro de la columna menos 2 veces 4, como mínimo. Acá lo que vamos a hacer es, a partir de este condicionante que se tiene que verificar, vamos a calcular el ρS. ¿Sí? El ρS nos dice que tiene que verificarse que sea mayor o igual a 0,45 la relación entre el área de la columna y el área confinada menos 1 por la tensión del hormigón sobre la tensión de fluencia del acero. ¿Sí? Sirsock nos dice que se debe verificar que esta relación de volumen sea mayor o igual, en este caso, a 1,21%. ¿Sí? Acá fíjense, está el área confinada. Nosotros teníamos nuestro diámetro de la columna de 40 menos 8 centímetros. ¿Sí? ¿A qué corresponden esos 8? 2 veces el recubrimiento de 4 centímetros, que es lo mínimo que te exige el reglamento. A partir de esto que se tiene que cumplir, nosotros en realidad lo vamos a usar como el valor que debería tener esa relación. ¿Para qué? Para conocer la separación del suncho. ¿Sí? Esto también, todas estas fórmulas tienen una deducción. Esa relación de volumen tiene que ser igual a 4 veces el área del suncho dividida la separación dividida el diámetro del área confinada, es decir, este. ¿Sí? Si nosotros reemplazamos acá, podemos sacar el S, que es la separación del suncho. El suncho, esto también, este 1, es el diámetro del suncho, que por reglamento nos dice que tiene que ser mayor o igual a 1 centímetro. Por eso se puso 1. Como mínimo tiene que tener 10 milímetros el diámetro del suncho. Despejando nos da que la separación tiene que ser igual a 8,11 centímetros. ¿Se acuerdan que un poco tiene cierta similitud a lo que veíamos cuando calculábamos la separación de los estribos? ¿Sí? Que calculábamos la separación teniendo en cuenta acá abajo el BS, como el esfuerzo. Acá no lo hace en función del BS,
sino en función de esto, que es la relación de volumen entre el suncho y el volumen del confinado, del área confinada. Finalmente, lo que te dice el reglamento, el CIRSOC, te pide que esa separación sea menor o igual a 8 centímetros, mayor o igual a 2,5 centímetros y mayor a 1,33 del tamaño máximo del agregado grueso. Este dato no lo tenemos, suponiendo un tamaño máximo de 19, de 20, nos daría eso, 1,33 por 20, suponte, 26, o sea, 2,6 centímetros. Tendría que ser mayor a 2,5 y menor a 8. De nuestro cálculo, digamos, para que se cumpla esto que sí nos lo exige el reglamento, tiene que tener una separación de 8. Entonces, si adoptamos una separación de 8,11, si adoptamos una separación de 8 centímetros, ¿sí?, vamos a estar cumpliendo con las condiciones exigidas para la separación. Y a su vez, si ustedes ahora calculan este valor del ρ, conociendo la separación del 8, a ver, fíjense cuánto les da. Hagan esto. Dividido 32, dividido 8. ¿Alguno lo hizo? A mí me da 0,012. Sí, da eso. Bien, sí. A mí me da, a ver, si tengo el curso, 0,0123. ¿Sí? Que si se fijan, el valor ese ρ va a cumplir esto. La relación va a ser mayor a lo que me estaba pidiendo. ¿Sí? Entonces estoy cumpliendo la única condición que me está dando el reglamento para el suncho, más allá de las separaciones. Entonces, se va a adoptar la separación de 8 centímetros. Profe, Sí. el ASP, ¿qué es? Es el área del suncho. El ASP, Sí. el área de la armadura del suncho. Listo. ¿Sí? Por eso les decía que acá lo que tomamos como diámetro es el diámetro del suncho, que por reglamento te exige como mínimo que sea de 10 milímetros. Como vemos que nosotros lo supusimos en 10 milímetros, que era lo mínimo que exigía el reglamento, y verificó, entonces adoptamos ese suncho. Y después, lo que también dice CIRSOC para este caso de columnas circulares con suncho es que el diámetro tiene que ser mayor o igual a 30 centímetros. En el ejercicio lo cumplimos porque era de 40. El recubrimiento tiene que ser mayor o igual a 4 centímetros. También lo cumplimos porque supusimos 4 centímetros. El diámetro de las barras tiene que ser mayor o igual a 12. Y nosotros terminamos adoptando la del 25, creo. Así que también lo cumplimos. Y el número de barras tiene que ser mayor o igual a 6. Nosotros pusimos 7. Finalmente, que el diámetro del suncho sea mayor o igual a 10. Y tenemos 10. Así que, digamos, este ejercicio estaría también terminado y contemplando, digamos, esa resistencia extra que tiene la columna sunchada. ¿Dónde está el dibujito? Entonces acá nosotros este suncho nos quedaría de 8. La separación, perdón. El diámetro del 10. Bueno. Las barras del 25.
pero serían 7, no 6 como hay en el dibujo. Este recubrimiento de 4 y el diámetro total de la sección de 40. Bien. Yo ahí les puse, que ya creo sí se lo subí a los libros, este libro, que de ahí está hecho más o menos el ejercicio, porque está muy bien explicada esta parte, y tiene en cuenta, digamos, el CIRSOC que es el actual, y también lo considera para el CIRSOC viejo, por si a alguno le interesa, digamos, y ahí está toda la deducción de las fórmulas. Bueno. Y ahí terminamos. Profe, en el parcial toma circular. No les voy a tomar, lo que pasa es que lo había puesto en el ejercicio, y bueno, había que hacerlo. Pero no se preocupen que las mantengo las anotaciones. Sí, profe. Sí, bueno. No se preocupen, el parcial va a ser lo que va a ser columnas cuadradas o rectangulares, lo que tienen, han visto en el teórico y los otros ejercicios sin contemplar esto. Profe, ¿ya sabe cuántos ejercicios van a hacer? No, porque no lo hice, a decir verdad. Me va a tocar el fin de semana. Pero a ver, si tenemos un ratito más, vamos a hacer algo. Porque la idea, no sé si va a ser real, pero tengo ganas de que sea un ejercicio integrador, ¿sí? Porque lo que ustedes tienen que rendir es corte, losas y columna. ¿Bien? Esos son los temas para el segundo parcial. ¿Se acuerdan que les di el otro día del ejercicio de losa? Les dije, calculen, quien quiere, las vigas. Bueno, podría ser algo así. Como de un sistema de losas, ¿sí? Se le pide que calculen, por ejemplo, esta losa, la L3. ¿Sí? Calculen esta viga. Y podrían calcular, no sé, esta columna. ¿Sí? Para calcular las losas, van a tener que ver, digamos, si es una losa maciza, si es nervurada. Si esa losa está armada en una o en dos direcciones. En el caso de ser en dos direcciones, tendrán que hacer la distribución de cargas para las dos direcciones. Y dimensionarla para X y para Y. Cuando lleguen a la viga, ¿sí? Cuando lleguen a la viga, para dimensionar esa viga van a necesitar la carga. Que la carga la van a tener que sacar en función del análisis de carga de la losa. Como les dije el otro día, ¿cuál es la carga que llega a esa viga? Si nosotros hacemos un corte acá, ¿quién tiene el micrófono, Marc? No, ven. ¿Sí? Una ¿Ah? chica. No. Bueno, esta es la viga y si la cosa, esta es la losa 3, por ejemplo. Para conocer la carga de esa viga 1, van a necesitar la carga que llega en I de la losa 3 y de esta losa. Que no sé, losa 1 le vamos a llamar. ¿Sí? Pero solo la carga. No se pongan a dimensionar todo esto. Si la losa está armada en dos direcciones, listo. A ver, esto vamos a tener que verlo. Depende si está armada en esta dirección, bueno, llegará a la mitad de la carga para este lado. Entonces tendrán ahí una carga por esa losa. Y después de la losa 3, como la han dimensionado, saben qué carga va a llegar acá. ¿Cuál es la carga que llega ahí? El corte. En definitiva, la carga
de la viga, ¿a qué va a ser igual? Perdón. Al corte de la losa 3 en I. Más el corte de la losa 1 en I. Más el peso propio. ¿Estamos de acuerdo? Bel, Sí. ahí para el peso propio, o sea, tenemos que tener al peso propio lo haces por el 1.4, por la densidad del hormigón, Sí. por las dimensiones. Sí. Entonces, para eso necesitamos hacer un predimensionado o Muy bien. podemos tener en cuenta, por ejemplo, un 10% de las cargas. No, hagan un predimensionado. Seguramente, ay, paren que se me desapareció el cursor. Acá. Seguramente el ancho de estas vigas lo van a tener. O sea, el BW seguro lo tienen de dato. ¿Sí? Entonces, para el predimensionado solo necesitan la altura. Y la altura de la viga, ¿cómo la predimensionaban? Como la luz dividido un factor. 10 o 12. 10 simplemente apoyada, 12 viga continua. Profe, En este caso es una viga continua, entonces 12. profe, ¿Sí? ¿podría darnos un ejercicio así de ejemplo? Porque es para errarle, si no en el parcial directamente. Sí, estaría bueno, profe. Bueno, si lo llego a hacer así el parcial, sí. Si no, no, porque no voy a hacer tiempo de hacer todo, digamos. Bueno, sí, más que todo porque ¿sí? más que todo porque no se vio algo así todo junto y En realidad lo están viendo en el trabajo práctico final. Claro, pero igual, profe, por ahí nos podemos llegar a, digamos, a enquilombar, por así decirlo, No, pero mientras ahora vamos haciendo. A ver, sí, los entiendo, pero digamos, lo estamos viendo, no es nada distinto a lo que estoy dando ahora, ¿eh? O sea, si prestan atención lo van a entender y lo van a saber hacer. De todos modos, si yo tomo esto, algo les voy a subir, digamos. Pero no pretendan todo el ejercicio resuelto, paso 1, paso 2, paso 3, para después tener un modelo, porque no va a suceder, chicos. Claro, profe, al menos la parte de sacar el peso de la viga, porque el otro día intentamos hacerlo, pero nada, o sea, empezamos a hacer múltiples opciones de cómo calcularlo y no sabíamos cuál está bien. Bueno, eso sí se los puedo subir, digamos. ¿Cómo llegar a las cargas? Sí. Claro, y después estaría bueno también ver después, cómo tomar yo lo digo, por ejemplo, que soy recursante, cómo en este caso tomaríamos, porque en el trabajo práctico final hacíamos un análisis de las áreas de influencia de la columna para saber qué carga llegaba a la columna, entonces para saber cómo lo hacemos en el parcial. Bien, el área de influencia de la columna es cuando ustedes no tienen, digamos, muchos valores. En este caso, ustedes, ¿qué es el área que llega, la carga de la columna? Lo que llega por corte de esta viga, ¿sí? Esta es la columna, ¿sí? Apoyo una viga, bueno, está dibujado muy mal, chicos. Esta es la viga 1, ¿sí? Entonces, el corte de la viga 1 va a ser carga de la columna. ¿Están de acuerdo? Pero a su vez, esa columna también forma parte de este otro sistema de vigas. Viga, no sé, 3 y 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la carga de esa columna? El corte de la viga 1, el corte acá de la viga 2 y el corte de la viga 3. Todo eso sumado, más el peso propio de la columna, va a ser, como acá, como en viga, la carga última de esa columna. Ahora, el momento no hay forma que lo sepan, digamos, porque hay que analizar los pórticos. ¿Qué les puedo decir? Bueno, no, calcúlenla solo a compresión
como compresión simple, o decirles, tiene una excentricidad en X de tantos centímetros. Y ahí la calculan con flexocompresión. Pero digamos, Ana, las cargas las tienen, por eso no hacen área de influencia. Pero, a ver, no se preocupen tanto por el parcial. Quiero que lo vean a esto, cómo viajan las cargas. Lo van a seguir viendo en el trabajo práctico final. Pero es como para que sepan entender que ustedes no están calculando elementos aislados, como hemos visto en los prácticos, digamos, de dónde vienen las cargas. ¿Sí? Pero fue una consulta, y suponiendo que tomo un parcial así, yo si empiezo a redondear en losa y después traslado, o sea, va a tener un grado de error bastante grande, porque si empiezo a redondear, cuando llegue a la viga o a la columna, voy a trasladar un error importante. Sí, a ver, es lo que le dije el otro día a Ana. No es lo mismo el error que se contempla en un ejercicio donde tienen todos los datos y aplicar una fórmula, que cuando tienen digamos, lo que cargan en la fórmula viene resultado de otro tipo de cálculos. Sí se tiene en cuenta eso. De hecho, en el parcial hubo el ejercicio el de viga placa, creo que era. Bueno, el ejercicio que tenía el viga continua tenía un margen de error bastante considerable, digamos. No quiero que se asusten, pero sí quiero que entiendan las cosas. Tampoco lo hice el parcial. Profe. Me gustaría para que puedan verlo, pero no sé. Profe, ¿puede subir usted algún ejercicio integrador antes del parcial? Porque al haber hecho todos ejercicios de estos temas aislados, Sí. yo creo que se puede complicar en el parcial reunir todo No, justo. sí, los entiendo. A ver, yo les puedo subir el ejercicio, lo que no sé si hago tiempo de resolvérselos todos. Les puedo hacer, por ejemplo, acá la carga es tanto más tanto y ustedes hagan los cálculos. Claro, pero como para no llegar al parcial No, sí, integrando todo en ese momento, sino para ir viéndolo antes de esa forma. No, sí, no se preocupen que se lo subo. Pero ese tipo de ejercicio así, les digo, no al nivel de detalle porque no voy a hacer tiempo. Y si no lo llego a tomar en el parcial, véanlo igual a esos ejercicios, o sea, síganlos haciendo. Por eso no sé si alguno intentó hacerlo de la viga que les dije el otro día. Que a mí nadie me consultó, dicho sea de paso. Yo lo hice, por ejemplo, pero bueno, por ejemplo, si tuviera que seguir a la columna, ahí ya me daba dudas, si tomaba solo el corte, el valor de corte que tendría de la viga sobre la columna, si tenía que tomar influencia, más el peso de la losa y todo eso, ahí ya como que no sabía cuál era No, peso de la losa ya no, Ana, porque el peso de la losa fue a la viga, a la viga o a las vigas. Entonces estaría sumando 2 veces las mismas cargas. Entonces el camino va a ser losa, viga, viga, columna. Entonces a la columna lo que le va a llegar es lo de la viga. Se supone que a la viga ya le llegó lo de la losa. Bien, entonces a la columna solo le llegaría el corte del apoyo. Los cortes de las vigas que apoyen en ella. Perfecto. Por ejemplo, y ahí en el caso de la columna, te llega la carga de las vigas. ¿Y cómo sacarías la excentricidad? No, por eso, la excentricidad, o te doy yo un valor, o te digo, hacelo solo a compresión simple, porque eso no lo puedo saber, digamos, porque Y yo ahí tengo sí que tomás analizar el los 0 pórticos. que hoy hablaba Ana, por ejemplo. Sí. Perfecto. Pregúntame de nuevo, porque en realidad dije sí porque pensé que ibas a seguir. No, digamos, si por ejemplo solo nos decís que calculemos la columna y vos no nos das una excentricidad, lo calculas con el 0,8 que hoy hablaba Ana, que creo que lo Claro, habían... solo como flexión simple. Perfecto. Sí. Pero no quiero que se asusten, en realidad quiero que que integren las cosas, que esto, bueno, un poco lo lográbamos con el trabajo integrador, que lo van a seguir viendo. Yo no les voy a tomar algo que no hayamos visto. ¿Sí? Si no, profe, podemos hacer un ejercicio para entregar integrador y que el parcial sea como el anterior, con varios ejercicios aislados. Sí, no se preocupen, podemos hacer, no se preocupen. No es la idea tomarles algo que no hayan visto. Yo tenía como la idea de algo así para que ustedes puedan incorporarlo, pero no se preocupen, no les voy a tomar nada para matar a nadie.
Pero empiecen a pensar las cosas también como un todo. ¿Sí? No como se aplicó acá, ya me olvidé de dónde vino y demás. Pero sí voy a ver, vamos a tratar de hacer ejercicios que sean como lo que vienen viendo, pero que también tengan que razonar un poquito. Y los que tengan este tipo de, no va a ser algo así, pero que tengan cálculos que dependan de cálculos auxiliares, por decirlo de un modo, tienen en cuenta la tolerancia. No se preocupen. De hecho, bueno, en el parcial pasado pasó eso. Bueno, le subo entonces algo así, pero no resuelto del todo, sino como cómo se calcularía más o menos. Después de todo el proceso de, digamos, calcular la losa, la viga, todo eso lo tienen que tener visto. Solamente, ¿cuál sería la carga? ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, bien. ¿Sí? Bueno, no sé si está Omar, que quería seguir. Una pregunta. ¿Sí? Yo tengo unas cuantas consultas, si bien son dudas puntuales, pero son unas cuantas de todos los temas. No sé si va a haber una clase de consultas, si las hago al final de la clase. ¿Alguien más Iba a tiene estar el lunes, consultas? pero bueno, no hubo clase. ¿Alguien más tiene consultas? Porque si no, profe, mañana también. mañana. ¿Qué? Si no, mañana, pero a ver. Esperen. ¿A qué hora teníamos las consultas los viernes? No me acuerdo. Creo que a las 16, profe. A ver si yo puedo mañana a las 16. Mañana es viernes, ¿verdad? Viernes. Bueno, puede ser mañana a las 4. Si quieren, hacemos un Zoom. Para los que tengan dudas, mañana a las 4. Bueno, el link y eso, ¿cuál usamos? En la UBA no hay un link de consultas. No me acuerdo. Creo que lo borraron. Bueno, usemos el del lunes. Bueno, a las 16 entonces. Sí, mañana a las 4. Ahí lo anoto. Listo, muchas gracias. De nada. A ver. Mel, Sí. lo del TP final queda para la semana que viene. Hablamos con Norma. Bueno, entonces terminamos hoy. Si no tenés que hablar más nada vos, ya estamos. No. El lunes, bueno, mañana la clase de consulta a las 4 y el lunes el parcial a las 8. ¿Sí? Bien. Ahí me estoy fijando, si me esperan. Viste el link. Profe. Sí. No, el link no está. ¿Entramos con el del 1 entonces o el del jueves? No escuché cuál dijo. El del lunes. Listo. Sí, si no, les aclaro ahí lunes /consulta, lo pongo. Para que no haya dudas. Listo, gracias. Ahora les subo esto y bueno, mañana vemos lo que tengan dudas. Bueno, muchas gracias. Buenas Bueno, noches. profe, gracias. Ay, se me chifla.